Sí. Perfecto. Entonces, en honor al tiempo, vamos a partir esta interesante revisión de un caso clínico y está titulada esta presentación hipogonadismo central adquirido, a quienes no debemos olvidar en la edad pediátrica. Bueno, este es mi nombre y mis tutores en esta oportunidad fue la doctora Claudia Godoy y el doctor Nelson Volk con el equipo en neurocirugía del Instituto de Neurocirugía del INCA. Entonces, vamos a partir por el caso índice. Es una niña de 15 años, 8 meses, que consulta derivada de APS por una menorrea primaria. Este caso clínico es real, fue realizado en el Hospital Sotero del Río recientemente, y a la anamnesis próxima frente a esta derivación por una amenorrea primaria en esta paciente, se le pregunta sobre los hitos del desarrollo puberal. A los 11 años, recién había iniciado dolor axilar, no tenía vello axilar, tenía pubarquia inicial a los 12 años, una telarquía con leve aumento de volumen desde los 12 años y no tenía menarquia hasta ese entonces. Recordemos que tenía 15 años, 8 meses al momento de la consulta y tenía un flujo blanquecino entre los 13 y 14 años que describe de forma intermitente. En relación a retrospectiva de la curva de crecimiento de la parte endocrinológica, que no la teníamos disponible, solamente teníamos algunos datos, se describe que esta paciente hasta los 6 años creció en el percentil 25 y luego no tuvo controles posteriores en relación a la talla, puesto que los médicos que habían evaluado a esta paciente siempre le dijeron a la mamá que estaba bien en relación a su talla. Bien, pero ella refiere que siempre ha sido delgada y que no había tenido cambios recientes de peso y que siempre ha sido chiquitita en el fondo. Eso es lo que ella comunica y de lo que otros médicos le habían dicho anteriormente. No presentaba en ese momento estresores, tampoco tenía trastorno de conducta alimentaria documentada, no tenía ejercicio excesivo y alteraciones visuales o de olfato en ese momento de forma dirigida no tenía. Entonces, volviendo un poco a los antecedentes personales, esta era una niña sana, de los perinatales nada relevante, ya fue una niña de término, adecuada, a los 9 días había presentado ictericia que requirió fototerapia, y del resto solamente en la parte quirúrgica evaluaba y controlaba por una fístula auricular con infecciones a repetición. Del resto, como les decía, nada relevante. Estaba en tercero medio y tampoco tenía antecedentes del retraso psicomotor. De los antecedentes familiares tampoco llamaba mucho la atención. Tenía una mamá que medía 1,54 m, una menarquia a los 13 años, un papá con desarrollo puberal normal que medía 1,80 m y una hermana que para ese entonces medía 148 centímetros, sana también. Y en relación antecedente pubertad precoz, pubertad retrasada, talla baja, etcétera, nada relevante. El examen físico de esa paciente a los 15 años, 8 meses, destaca que estaba normal, tenía un peso de 31 kilos, lo que le daba un IMC menos 2,9, con una talla menos 3,11. Estaba en buenas condiciones generales, no tenía dismorfias faciales, su paladar era normal, no tenía cantosis, ni neo, ni acné, tiroides normal, cardiopulmonar normal, y en relación a la objetivación de lo que comentaba la mamá, el del hito del desarrollo puberal, no tenía vello axilar a los 15 años, mamas Tanner 3, pero muy blandas, y no tenía hiperpigmentación. También en el vello púbico, Tanner 3, pero muy ralo y sin estrogenización genital, no tenía flujos. Y en relación a la extremidad y otras partes, solo tenía un cubito o algo, y el resto nada llamaba la atención. Entonces, frente a esta paciente, en este primer approach endocrinológico, se hace el diagnóstico de una pubertad claramente retrasada, se inicia el estudio, se clasifica como una menorrea primaria para esta edad, una talla baja y una desnutrición aparentemente crónica por lo que es objetivo en ese momento. Entonces se parte el estudio, perfil bioquímico, hemograma, VHS, prueba hepática, lipídico, descartar enfermedad celíaca y todo lo eje endocrino en relación a la pubertad retrasada, además de una ecografía pelviana y una radiografía de carpo. O sea, en el fondo se abarcó el estudio tanto por la parte metabólica nutricional y por la parte endocrinológica, para que explique este retraso puberal. Y luego tenemos que durante este primer approach, los exámenes que se rescatan, en general, me voy a referir principalmente a lo endocrinológico, y contarles que se descarta por los valores que vemos acá una enfermedad celíaca, tenía anticuerpos negativos, y de la parte endocrinológica muestra unas gonadotropinas muy bajitas para la que tenía parastiroideas normales, y un estradiol inicial que estaba en 15,1, bien bajito para esa edad, y quedó pendiente en ese entonces prolactina, cortisol e IGF-1. Del resto,
no había alteraciones, no había anemia, no había alteraciones en linfocitaria, leucopenia, nada de esas cosas, y de lo metabólico estaba normal, de los exámenes iniciales. Entonces, también recibimos una radiografía de mano en el estudio inicial, que estaba informada y que impresionaba de 13 años 6 meses de edad ósea para 15 años 9 cronológico, y además la ecografía pelviana, que la podemos ver acá, que estaba informada. Aquí tenemos el ovario derecho, el ovario izquierdo, y la morfología un poco difícil de mirar bien del útero, que se ha descrito como prepuberal, la forma, y medía 4,5 centímetros, está un poquito más grande, tenía una línea endometrial que no se visualizaba, como podemos ver, y los volúmenes ováricos eran 2,12 es el derecho y uno el izquierdo, con folículos hasta 0,3 centímetros a la derecha. Entonces, frente a estos exámenes iniciales, con estas pruebas hormonales iniciales con gonadotrofinas bajas, una menorrea primaria, se hace el análisis de cuál podría ser la causa de esto. Entonces, se concluye que tiene un hipogonadismo aparentemente central, con exámenes bioquímicos y de imágenes iniciales de una pubertad retrasada, y por lo tanto se solicita una resonancia de silla turca. Bien, y además se insiste en la entrevista por el equipo frente a síntomas posibles de eje central y de neurohipófisis, en específico diabetes insípida, porque dentro de la repetición de exámenes, después que se revisan que faltaban algunos, dentro de los electrolitos plasmáticos, sale un sodio 150, y al hacer a la anamnesis dirigida, que costó mucho en esta paciente, por lo que nos contaba la doctora, porque no referían mucha información, se pesquisa que la paciente tenía nicturia, iba 3 a 4 veces al día, y además tenía polipsia, o sea que era concordante un poco con esta hipernatremia que tenía, y con toda esta pubertad retrasada que pareciera ser de origen central por el hipogonadismo hipogonadotropo que vimos en los exámenes. Entonces, además, se le vuelve a preguntar si es que tiene síntomas visuales neurooftalmológicos, que ella no refiere, y por lo tanto se amplía este estudio del laboratorio endocrinológico frente a este hipogonadismo hipogonocentral. Y esta amenorrea primaria y pubertad retrasada. Entonces, la resonancia de silla turca que se hace en diciembre, lo que nos muestra acá en estas imágenes, que tenemos acá podemos visualizar la hipófisis, que tenemos claramente una variación de la anatomía, un engrosamiento de lo que es el tallo hipofisiario. También tenemos en T1 y T2 los contrastes, y lo que se describe principalmente es que existe una masa hipofisiaria celar y también supracelar, que acá la podemos ver más arribita, del tallo hipofisiario hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con un refuerzo nodular heterogéneo tras la administración del contraste, que mide 22 por 18 y 14. Además tiene un foco de refuerzo nodular en relación a la superficie ependimaria del ventrículo lateral izquierdo en la región del Monro, y que mide 17 por 9, y el otro es corte 8 milímetros de diámetro antero-posterior. Además, la hipófisis remanente se encuentra comprimida hacia el piso hacia el piso y con aspecto anterior de la silla turca, que está comprimido. El quiasma y el nervio óptico aparecen comprimidos hacia cefálico, y la hiperintensidad en T1 de la neurohipófisis no es visible en la fosa pituitaria, o sea, claramente no se ve bien la neurohipófisis. Entonces, esto está informado como una masa hipofisiaria celar supracelar que compromete el tallo, con refuerzo en la línea de la superficie ependimaria, de los recesos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, y un foco de refuerzo nodular en relación al monro izquierdo, con una primera posibilidad imagenológica considerar, dice el radiólogo, tumor de células germinales. Entonces, avanzando en el estudio, ya después aparecen los otros exámenes, y aquí me voy a volver a referir un poco a la parte endocrinológica y de los electrolitos, como les comenté antes. De la parte nutricional, tenía niveles de vitamina D aceptable, vitamina B12 también, recordemos que esta paciente tenía una desnutrición también, glucosa normal, y de acá se pide, llega después a posterior, una prolactina que estaba elevada, y se confirma luego, la doctora nos comenta que se confirmó con un pool de prolactina, que no es lo que habitualmente pedimos en pediatría, pero estaba solicitada y era concordante. Tenía una IGF-1 que estaba bajita, un cortisol además que estaba bajo, y las parastiroidías que se repiten que mostraban como un hipotiroidismo central. Y retrospectivamente se rescata unas imágenes de una evaluación neurooftalmológica, que lo que muestran en el fondo es una hemianopsia bitemporal PC
a que la paciente no refería síntomas neurooftalmológicos. Entonces, frente a la sospecha radiológica que fue sugerida de tumor de células germinales, se solicitaron marcadores tumorales específicos en sangre y líquido cefalorraquídeo, la HCG y la alfa-fetoproteína, que ambos salen negativos. Entonces tenemos como hipótesis diagnóstico una masa hipofisiaria celular y supracelular que está en estudio, con observación de un posible tumor de células germinales, un germinoma, al tener el HCG y la alfa-feto en sangre y el líquido cefalorraquídeo negativo, y además un panhipopituitarismo con déficit de TSH, déficit de gonadotrofinas, una diabetes insípida que, si bien no se realizó el test de restricción hídrica para confirmación, pero tiene un sodio en ayuno de 150 con clínica positiva, poliuria y polidipsia, un déficit de cortisol. A posterior se realizó un test de ACTH que muestra un cortisol basal de 2.76, que el máximo que pica es el 9.9, está bajo. Un déficit de GH con una talla baja severa clínica, una IGF-1 baja, una hiperprolactinemia en contexto de esta lesión del tallo epifisiario y, como les mencionaba antes, una desnutrición crónica. Entonces, ¿qué se hace? Con esta paciente se inició terapia de reemplazo hormonal con hidrocortisona, levotiroxina y desmopresina, y se deriva al Instituto de Neurocirugía para evaluación y manejo de un posible tumor hipofisiario con observación de un germinoma, por las características imagenológicas y la ubicación y el estudio inicial de marcadores que se sugirieron. Entonces, frente a este caso clínico, nos planteamos de este hipogonadismo central adquirido aparentemente, a quienes no debemos olvidar en la edad pediátrica, y vamos a hacer un poco la revisión de la literatura desde una pubertad un poco retrasada, vamos a hablar un poco de amenorrea primaria, conceptos generales, para situarnos finalmente en el origen y la etiología de este caso clínico, que vendría siendo posiblemente un origen adquirido, tumoral, de esta amenorrea primaria y de este hipogonadismo central. Bien, entonces, como les mencionaba, hablaremos un poco de retraso puberal, signos y síntomas que nos orientan a la etiología de origen central, tumores del sistema nervioso central, y a quienes no debemos olvidar dentro de las causas adquiridas, principalmente el germinoma, y algunas conclusiones y comentarios finales. Entonces, para situarnos en la pubertad, sabemos que el periodo de transición que comprende entre la infancia y la adultez, que se caracteriza por la presencia de cambios importantes a nivel físico, psicológico y psicosocial, y que sus principales cambios son la aparición de las características sexuales secundarias, el alcance de la talla final y la adquisición de la capacidad reproductiva. Estos cambios están dados por mecanismos neuroendocrinos que dan origen a la pubertad por cambios en la secreción pulsátil del gen RH hipotalámico. Al aumentar la pulsatilidad de las LH y FSH en frecuencia y amplitud, activa los receptores gonadales y aumenta la secreción de esteroides sexuales. A nivel hipotalámico se habla que de cerca de los 7-8 años en las niñas y en los 9 años en los niños. Y estos cambios ocurrirían durante el sueño, algo, cosas muy generales para ir avanzando hasta situarnos en nuestra paciente. En relación a los conceptos de pubertad precoz, pubertad retrasada y variaciones de la pubertad, en específico en relación a la pubertad retrasada, el concepto estadístico de pubertad precoz y de retrasada está dado por, como mencionaba, por estadística, ¿ya? En general es cuando se inicia la pubertad alrededor de los 2 a 2,5 deviación estándar por encima de la edad media para el sexo y la población estudiada. Esa es la definición estadística de lo que se consideraría en este caso una pubertad retrasada. Pero teóricamente, aceptando que esa edad siguiera una distribución normal, cerca de un 2,3% de los individuos van a desarrollarse de forma tardía. Y esto es importante para nosotros y para los pediatras y para todos en general, porque la consulta por retraso puberal es mucho más prevalente en varones, y esto está relacionado a los cambios psicosociales que les mencionaba en relación también a la talla baja y a la falta de los caracteres sexuales secundarios, que van a generar más preocupación en los niños. Pero, ojo, acá tenemos el caso que presenté una niña. Entonces ahí vamos haciendo un poco como el análisis del caso, qué pasó, por qué este diagnóstico tardío, esta cosa que mencionaba la mamá en relación a que siempre fue delgada y chiquitita, que se desarrolló de forma tardía y que no hubo comparación en el fondo con una hermana de 11 años que medía más que ella en ese momento. Entonces, dentro de todas las etiopatogenias y las causas de pubertad retrasada, que va a ser el tema de la próxima semana que va a presentar nuestra compañera, yo me voy a referir principalmente a las causas de hipogonadismo hipogonadotropo adquirido por distintas razones, dentro de ellas las lesiones hipofisiarias que se asocian a otras deficiencias hormonales, y dentro de ellos, como se menciona en esta tabla, los tumores celares extracelares, ¿ya? Entonces,
hablando un poco de lo que son los hipogonadismos, esta aquí les muestro una tabla en un trabajo muy bueno que en una corte de pacientes se describe cuánto porcentaje de cada uno en cada sexo existe retraso del constitucional del crecimiento, y lo mencionan como talla baja, disminución de la velocidad del crecimiento por una edad ósea retrasada, y los distintos hipogonadismos, hipogonadotropos funcionales, que son más relacionados a causas metabólicas no endocrinas en sí, y hipogonadismo hipergonadotrópico y aquellos hipo-hipo en el fondo, hipogonadotropos. Y nosotros nos vamos a referir principalmente a las niñas. Aquí vemos que en esta corte cerca de un 15%, un 21 de 140 del total de mujeres, correspondía a una causa tumoral del sistema nervioso central, o sea, un 29%. Y como vemos acá, como las causas más comunes dentro de ellas de los hipogonadismos hipogonadotrópicos, podemos encontrar las causas infiltrativas y también tumorales adquiridas que expliquen esta pubertad retrasada. Y recordando un poco qué cosas nos pueden ayudar dentro de lo que es la variación hormonal en mujeres y la correlación funcional que se va a alterar en estas niñas. Por un lado acá vemos que en las distintas etapas, en la infancia, en el periodo de lactancia, en la infancia y en la pubertad, tenemos ciertos marcadores que nos van a ir ayudando a evaluar esta funcionalidad. Y por otro lado, acá en este esquema que habla del hipogonadismo específico para las mujeres, vemos que durante el periodo fetal y desde luego en la infancia existen cambios en relación a la pulsatilidad y a la secreción de las gonadotrofinas que van a ir dando los cambios funcionales a futuro en la pubertad, provocando el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y el desarrollo de la pubertad misma. Bien, eso más que nada es esquemático, no me voy a referir más allá a ello, como les mencionaba, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero principalmente recordarnos y situarnos que en relación a las niñas, frente al retraso puberal y estos cambios que puedan venir alterados de la secreción de gonadotropina, tenemos una paciente que presentaba amenorrea primaria. Entonces, en relación a esto se define, como modo general, que amenorrea primaria es la ausencia de la menarquia a los 15 años cuando existen caracteres sexuales secundarios. Existen otras como aseveraciones que no las voy a mencionar respecto a que cuando existe o no existe cambia un poco la edad, pero en el fondo lo que quiero mencionarle en relación a la amenorrea primaria es que va a existir durante el ciclo normal de la menstruación femenina, que en el fondo eso es lo que se busca, la GnRH que se libera del hipotálamo y trabaja junto a la hipófisis para liberar finalmente la FSH y la LH, que son las dos hormonas que actúan sobre los ovarios, que van a hacer que secreten estrógeno y progesterona y trabajen en conjunto provocando la fase del ciclo menstrual. Entonces cualquier defecto en cualquier nivel de este eje fisiológico va a dar alteraciones que puedan venir de distintas causas, y por acá les muestro un poco en relación a lo mismo para seguir situándonos hacia nuestra paciente, los hipogonadismos hipogonadotrópicos, que de un total de esta corte de 266 pacientes en este estudio del año 2019, tenemos que en total un hipo que presentaban niñas con amenorrea, cerca de un 27,8% presentaban hipogonadismo en relación en relación a su amenorrea primaria. Bien, y dentro de ellos, el de las causas adquiridas como lesiones, los tumores no estaban aquí, bueno, no estaban clasificados los tumores malignos, pero tenía un bajo porcentaje, un 0,4% de esta corte. Para realizar la evaluación endocrinológica de lo que es una amenorrea primaria, en el fondo hay ciertos marcadores que yo les mencioné antes que nosotros podemos ir pidiendo en distintas etapas, y principalmente acá lo que se realiza es pedir marcadores como beta-HCG, que en el fondo descartar que no exista un embarazo, a pesar de que estemos en estudio de amenorrea primaria, siempre hay que descartarlo, en niñas y adolescentes sobre todo, niveles de prolactina, testosterona, FSH, LH, índice de masa corporal, porque también las causas metabólicas, la obesidad, entre otras, nos van a dar alteraciones del ciclo menstrual, ecografía pélvica para buscar alguna alteración anatómica, evaluación de funcionalidad ovárica, etc. Anatomía ovárica, perdón, y existen algunas cosas como la prueba de provocación de progesterona y también un cariotipo para descartar causas genéticas como un síndrome de Turner o una insensibilidad a los andrógenos.
Bien, entonces este es un esquema cómo enfrentar, por ejemplo, en un estudio del año 2018 del Pediatric, cómo enfrentar a una paciente que tiene amenorrea primaria. Entonces vemos que si no hay desarrollo de caracteres sexuales, principalmente desarrollo de mama, a los 13 años se puede solicitar por un lado ver que no existan causas metabólicas que puedan como corroborar que existe un hipogonadismo funcional y con causas metabólicas y nutricionales. Por otro lado, también tenemos aquellos que puedan tener enfermedades crónicas que puedan explicar este retraso puberal. Y por otro lado, también, como les mencioné antes en algunos casos, la solicitud del cariotipo nos va a orientar, en el caso que no tengamos alteraciones cromosómicas, principalmente esto, avanzar hacia la evaluación del eje endocrino con una ecografía, con una edad ósea, con gonadotrofina, y dependiendo de lo que el resultado que nos obtengamos, vamos a ir enfocando nuestro estudio. En este caso, vamos dirigidos hacia un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿ya? Y acá les muestro un poco los niveles como normales para niñas, según edad, de algunos niveles hormonales como la FSH y LH, que en este caso nuestra paciente tenía bajito, el estradiol que estaba en 15, pensando que tenía 15 años, en este caso también teníamos bajito, y fueron los 3 que se pidieron de forma inicial. Entonces, volviendo un poco a nuestro paciente, pasamos un poco por el concepto de pubertad retrasada, amenorrea primaria y estudio, tenemos que una niña que a través de los exámenes y la historia que les comenté, tiene un panhipopituitarismo y además tiene un hipogonadismo que no tiene anosmia, ¿ya? Y que en el fondo nos quita un poco las causas genéticas que expliquen esto, y que además tenemos en la imagen una masa tumoral celular y supracelular que mostró la resonancia con esta alteración, y que además tiene un hipogonadismo central adquirido de origen tumoral por las sugerencias que vemos. Entonces, vamos a ir enfocados hacia las causas tumorales del hipogonadismo hipogonadotrófico en específico, y vamos a ir volviendo a las causas y volviendo a la paciente y qué pasó finalmente con nuestro caso clínico. Entonces, en relación a los tumores en general, en pediatría son la segunda neoplasia más frecuente después de la leucemia. Los tumores celares y supracelares comprenden un subgrupo predominante donde la epidemiología y el manejo son muy distintas a las del adulto, y desde el punto de vista práctico, los tumores supracelares pueden clasificarse en aquellos que tienen extensión supracelular, como por ejemplo adenoma hipofisiario, dentro de ellos los más frecuentes, como el craniofaringioma, lesiones quísticas supracelares, entre ellos craniofaringioma, quiste de la bolsa de Rathke o quistes aracnoidales, otras lesiones sólidas supracelares, como el glioma, y dentro de ellos también tenemos los tumores de células germinales y la histiocytosis de Langerhans, y otros como amartoma, lesiones metastásicas, entre otros. Entonces, en específico, como se sugería ampliar el estudio hacia un posible germinoma, que es un tumor de células germinales intracraneales, vamos a avanzar hacia allá. Estos, a modo general, son un grupo infrecuente y heterogéneo de neoplasias primarias del sistema nervioso central y representan cerca de un 1-3% de los tumores malignos neurológicos. Tiene una mayor frecuencia en pacientes pediátricos, hombres y asiáticos, y esto principalmente porque los mayores reportes dentro de lo que busqué son de origen oriental. Bien, y se cree que el origen de estas células tumorales es un poco controvertido, no hay mucha claridad, pero provienen de células primordiales que durante la migración al esbozo gonadal, estos establecen conexiones hacia el ectodermo en el sistema nervioso central y experimentan una transformación que posteriormente se hace neoplásica. Respecto a la epidemiología, afectan principalmente a niños y adolescentes y adultos jóvenes con una media de 10 años, y casi el 90% de ellos se presentan antes de los 20. En relación a hombres versus mujeres, más frecuentes en hombres, 3 versus 1, y la incidencia, como les comenté antes, más hacia la población asiática, porque son los que más han presentado reportes de estos casos, ya versus, a diferencia como lo pongo acá, contra un 2.3% en los Estados Unidos. Respecto a lo que les mencionaba de la embriología y por qué se produce esto, tenemos que existe un cambio en relación a la pluripotencialidad y un estado diferenciado inicial durante la embriogénesis, durante las primeras semanas de embriogénesis, que van a ir dando los cambios y estas conexiones que van a tener con los distintos tejidos mesodérmico y ectodérmico, y principalmente en el endodermo, de donde migran las células hasta las gónadas indiferenciadas, y ahí estos, al tener esta migración alterada, pueden volverse malignos, por lo cual estos tumores de células germinales son la mayoría gonadales, ¿bien? Pero
para el caso de los que son extragonadales, en este caso del sistema nervioso central e intracraneales, no se conoce con certeza el porqué de la ubicación no gonadal. Y en relación a esto existe una descripción respecto a una posible triada genética que explicaría un poco las alteraciones de esta migración, y está dado que desde que el blastocisto con este disco trilaminar que se va a originar en las células primitivas cuyas mutaciones o variantes patogénicas específicas están asociadas a las alteraciones de la metilación. Entonces se provocaría una hipermetilación del ADN que va a favorecer la aparición de tumores de células germinales, en su mayoría no germinomatosas, que viene la diferencia que después les voy a presentar, y que en el fondo hace la diferencia unos con otros, y principalmente con el germinoma, dado que tiene un menor grado de metilación, no están hipermetiladas, como bien sale acá, desmetilada, y lo que va a provocar que se generen estas células que están con una migración alterada y con una inestabilidad cromosómica, provoquen la clínica del germinoma, y que éstas puedan después volverse malignas. Y se menciona en este estudio, en este paper, una triada genética dada por alteraciones en las vías que van a dar la amplificación dentro del isocromosoma 12p, y que hablan de una baja metilación del ADN, como les mencionaba, inestabilidad severa de los cromosomas y alteraciones en las vías MAP, IP y 3K. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba, la clasificación de estos tumores intracraneales se clasifican en germinomas y no germinomas, y dentro de ellos hay 5, el teratoma en sus distintas formas, incluso el inmaduro que se puede volver maligno, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el tumor del seno endodérmico, y aquellos tumores que tienen componentes mixtos. La clasificación resulta súper importante para el manejo porque nos va a guiar primero en el plan diagnóstico y terapéutico a seguir con nuestros pacientes. Entonces, ya en específico, vamos hacia el germinoma. Sabemos que este es el más frecuente dentro de los tumores de células germinales intracraneales, tiene una incidencia mayor en la edad pediátrica, entre los 10 y los 12 años. La mayoría de ellos se ubican a lo largo de la línea media y afectan la glándula pineal y la región supracelular, y con una ubicación rara, con afectación bifocal o en el tálamo o los ganglios basales. La diseminación del tumor no es muy frecuente y tienden a diseminarse por el líquido cefalorraquídeo hacia la médula, lo que en general le confiere un buen pronóstico con tasa de supervivencia, hasta un 90%. En específico, un poco mencionarles que en este caso, aparte de los marcadores tumorales que se pidió pensando en un tumor de células germinales intracraneales, también se hizo una resonancia de columna, que no la puse por honor al tiempo, pero que está negativa, ya no hay diseminación. Respecto a un poco a comentarle la histología, por un lado tenemos cómo es este tumor. Macroscópicamente son tumores blandos con una superficie externa lisa, frágil y de color gris rosado, y microscópicamente se compone por dos componentes celulares distintos que forman lóbulos y láminas y se separan por unas bandas septales de tejido vascularizado, de tejido conectivo. Como les mencionaba, por un lado, esta población de células neoplásicas, que son redondas y grandes, que tienen un citoplasma claro, un núcleo y núcleos redondos prominentes, y que podemos ver incluso mitosis en la histología, es frecuente de ver. ¿Ya? Yo les voy a mostrar una foto para que nos situemos un poco más. Y por otro lado tenemos infiltrados inflamatorios reactivos no neoplásicos, compuestos principalmente por linfocitos T. Eso es lo que se ve en la histología. Y luego tenemos la inmunohistoquímica, que se marca con anticuerpos contra el antígeno OCT3, que hace parte de una familia de antígenos que son propios de estas células germinales primordiales, y con eso se hace la marca. Entonces acá yo les muestro un trabajo, un reporte en realidad de un paciente muy similar con un germinoma intracraneal, una niña cerca de 18 años, y aquí podemos ver un poco en la parte de histología de la microscopía, estos acúmulos de células que están diferenciados, separados por estos septos de tejido conectivo, con células multinucleadas que son un poco más grandes, con núcleos grandes, y acá tenemos un poco la muestra de las células que están marcadas positivas con el antígeno. Para las células germinales las vemos de color café, y que están dispersas en este tejido de anatomía patológica. Entonces, pasando un poco a la clínica,
Estos tumores, las clínicas nos va a depender de la ubicación que tengan y del tamaño. Principalmente están dados los síntomas cuando se ubican en la región pineal, presentan aumento de la presión intracraneal con hidrocefalias obstructivas de distinto grado, alteración de la evaluación neurooftalmológica, hay hemianopsia temporal bilateral, diplopia, papilema, etc. Y se describen como la principal causa del síndrome Parinot en jóvenes con algunas manifestaciones extrapiramidales, etcétera, y en la región supracelular a menudo tienen una presentación sintomatológica un poco más lenta, y esto es importante y lo menciono porque es un poco lo que explicaría el por qué quizás en nuestra paciente hubo este retraso en el diagnóstico y en posterior estudio. Pero los síntomas principales que se escribe: cefalea, náuseas, vómitos, letargia y trastornos visuales. Otras presentaciones comunes son la diabetes insípida y las disfunciones varias del eje hipotálamo hipoficiario, manifestadas como alteraciones del crecimiento y de la puerta, que en el fondo es lo que tenía nuestra paciente. Respecto a los biomarcadores del germinoma en específico, se describe que la beta-HCG y la alfa-fetoproteína y la fosfatasa alcalina placentaria serían como los más utilizados. En relación a estos marcadores, en el líquido cefalorraquídeo tienen mayor sensibilidad y especificidad en relación a la sangre. En nuestra paciente teníamos en ambas muestras y en ambos estaban negativos, y el germinoma en específico, el puro, no secreta biomarcadores y generalmente es negativo para estos, ¿ya? O sea, muy similar a nuestra paciente. La medición de las concentraciones altas o moderadas van a indicar que el germinoma está mezclado con otro tipo de tumor de células germinales, y en algunos casos, cantidades bajas de beta-HCG en germinomas puros indican que podría existir diseminación leptomeningia o alguna presencia de células gigantes in situ trofoblásticas, que también son parte de otros tumores de células no germinomatosas. Y una descripción respecto a los valores de corte, que es variado. En Europa y Estados Unidos consideran como se consideran secretor a un tumor de células germinales intracraneales con valores sobre 50 para beta-HCG y sobre 10 para alfa-fetoproteína, pero en realidad lo que se utiliza principalmente es que exista un aumento, que esté más elevado los valores de referencia en líquido y sangre de cada laboratorio. Bien. Y respecto a esto mismo, en caso de cada uno de estos tumores de células germinales, si vemos acá tenemos que este signo es como indiferenciado, acá claramente negativo y acá claramente positivo. Que esto en el fondo es lo que se hace, lo que se busca en sangre y líquido cefalorraquídeo, y que también se utiliza en la inmunohistoquímica y en el estudio neuropatológico de estos tejidos. Bien, y en el caso de nosotros el germinoma, lo que les mostraba al principio, como vemos acá, en grado indeterminado, positividad del beta-HCG y la alfa-feto en general negativa. Y el PLAT también, que no está como indeterminado. Entonces, un poco volviendo a la imagenología en germinoma, ¿qué podemos encontrar aquí? Y en relación a eso vamos a ir un poco a la anatomía, a describir un poco de lo más frecuente que podemos encontrar como variaciones anatómicas en la región, en la silla turca y en la anatomía de la región hipotálamo hipoficiaria, y tenemos un poco que describir las medidas respecto al tallo hipoficiario, que en general no existe un criterio unificado para describir lo que se llama como esta hipófisis que presentan un tallo grueso, que nos van a orientar a algunas causas tumorales y causas etiológicas específicas ¿cómo se llama?, en los estudios imagenológicos. Bien, y se toma como referencia en general como criterio diagnóstico con un ancho mayor a 3 milímetros. Bien, aquí podemos ver un poco una imagen, un corte coronal de una resonancia, y podemos ver la anatomía como normal, y acá simplemente les grafico que existe una variación anatómica que a ojos de un profesional de salud no radiólogo, en específico neuroradiólogo, podemos ver que algo está modificado, que algo pasa. Bien, entonces en relación a lo que es el tallo grueso, esta variación anatómica en el tallo específico, es más frecuente en los adolescentes y en las mujeres de edad fértil. El tallo grueso puede ser descubierto de forma incidental incluso, y la prevalencia de incidentalomas con tallo grueso hasta en un 30%. Y aquí en esta, como podemos ver, es un poco lo mismo, con una edad media de síntomas, del inicio de los síntomas a los 30,5 años en adultos, y una distribución edad en hombres con 2 picos, el primero en la edad pediátrica, entre los 6 y los 18 años, luego los 42-48 años. Esto es una epidemiología un poco del estudio de adultos.
Bien, ¿y cuál es la importancia? ¿Y por qué les menciono esto? Porque el tallo grueso está asociado a diversas manifestaciones clínicas que nos van a asociar a otras patologías, como manifestaciones tempranas de un tumor hipoficiario y diversos grados de déficit de hormonas de eje central, hipopituitarismo en el fondo. A menudo la clínica no es aparente y por lo tanto la dificultad en obtener una biopsia del tallo de alteraciones de la anatomía que pueden ser de causa tumoral es bastante difícil. Bien, y acá les muestro un poco en relación a esto mismo un estudio que de una corte y donde hacen comentan como las variaciones que podemos encontrar en relación a la silla turca y a las variaciones de este tallo que puede estar orientando en alguna patología específica, pero que finalmente ningún patrón imagenológico se relaciona, según esto, con el grado de compromiso, por ejemplo, de la función hipoficiaria, y tampoco hubo una relación con el tamaño de las lesiones que podían presentar. Entonces esto va a justificar, y es importante mencionarlo, porque debe explorarse a todos los ejes, que en el caso que tengamos una anatomía de eje hipoficiario hipotalámico alterada, tenemos que estudiar todos los ejes hipoficiarios de a todos los pacientes. Bien, y la etiología de este tallo grueso se puede clasificar como neoplásica, inflamatoria y congénita, y este es un esquema de este estudio que fue adaptado por el doctor Volk, que nos facilitó para modo de presentación de este caso, y vemos que hasta un 14% de origen congénito, o sea, alteraciones genéticas para explicar un tallo grueso. Por otro lado tenemos el inflamatorio, y aquí tenemos las causas como infiltrativa, hipofisitis, linfocitaria, relacionada a alteración del IgG4, inhibidores del checkpoint inmune, y por otro lado también tenemos las neoplásicas, y dentro de ellos cerca de un 6,5% los germinomas. Bien. Y respecto a esto último, ¿cómo se ven entonces los germinomas en la resonancia? Podemos ver que existen lesiones homogéneas centradas en el tallo, y por eso les mencionaba la anatomía y la variación que puede haber en el grosor de este tallo hipoficiario, o también en la región del receso infundibular. Pueden presentar engrosamiento asociado a ausencia de neurohipófisis, como se describía en nuestra paciente. Pueden ser iso o hipointensos en imágenes ponderadas en T1, isointenso o ligeramente hipointenso en T2, como podemos ver en esta imagen. Presenta en algunos casos realce homogéneo con el contraste, y cuando son de mayor tamaño suelen tener componente un poco sólido-quístico con tendencia a infiltrar hacia otras regiones anatómicas cerebrales como los ganglios basales, y las calcificaciones también se pueden encontrar, pero son raras, pero debido a su alta celularidad pueden mostrar hiperdensidad en el TAC, con una señal baja en T2, y tener restricción a la difusión, que es un poco lo que se menciona dentro de la literatura para describir imagenológicamente a un germinoma. Acá, en relación a esto, la lesión sólida, como podemos ver acá en esta imagen, hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con una ávida captación de contraste, y esto es importante mencionarlo porque pueden confundirse con otros tumores, como por ejemplo un glioma hipotalámico, pero con la presencia de una lesión pineal, que podemos ver que es en conjunto en esta imagen, como en esta paciente lo podemos mostrar, con diseminación leptomeningia en algunos casos, y con evidencia de líquido cefalorraquídeo o resonancia médula con elevación de marcadores tumorales, que nos va a permitir un poco hacer la diferenciación, en el fondo, para decir que esto es un germinoma y no otro. En el caso de que exista, por ejemplo, duda diagnóstica, ya sea por vía transfenoidal o por craneotomía, que va a permitir confirmar el diagnóstico, va a evidenciar en el fondo las láminas de células poligonales en un estroma rico de linfocitos, que es lo que se mencionaba en la descripción histológica en relación al germinoma, con las características celulares que tenía. Y en esta imagen podemos ver un germinoma hipotalámico hipoficiario y con concomitancia de compromiso pineal. En estas dos imágenes podemos ver la región celar y supracelular heterogénea, que contrasta intensamente con el gadolinio, y otras de similares características en la zona pineal, bien, que un poco se parece, se asemeja a lo que se encontró en nuestra paciente. Y luego acá tenemos un poco esquemativo, una foto que muestra a esta misma paciente post quimioterapia y radioterapia. Entonces, avanzando un poco hacia lo que es el tratamiento, se escribe que de primera línea comprende un tiempo de radioterapia craneoespinal y quimioterapia con algunas drogas antineoplásicas, especialmente en el caso que existan lesiones múltiples o que exista diseminación hacia médula o que presenten histología maligna en sí. Tienen excelentes tasas de respuesta, y esto es importante porque tienen alta sobrevida a largo plazo. Y respecto a la parte endocrina y a los déficits de hormonas múltiples, el pánico es
permanente, por lo tanto el paciente se tiene que mantener en reemplazo hormonal. Y acá les muestro simplemente buscando en la literatura lo que se sugiere en este reporte del 2019, que se realiza primeros ciclos de quimioterapia y luego de quimioterapia, y con distintas drogas neoplásicas, como aquí les menciona, porque esto aumentaría la tasa de supervivencia hasta casi un 100% en el fondo. Bien, entonces, bueno, acá tenemos un poco un cuadro resumen de lo que se utiliza en algunos tumores respecto a si existe enfermedad localizada o metastásica. En el caso de nuestra paciente, por ejemplo, un germinoma, lo que se sugiere es radioterapia completa, ventricular y precedida de la quimioterapia como les mencionaba. Entonces, volviendo un poco, después de pasar con harta información respecto a los tumores de célula germinal intracraneal y en específico el germinoma, ¿qué pasó con nuestro paciente? ¿Cuál es la actualización de estos casos? En marzo del 2020, recuerden que se derivó al INCA, se realiza la biopsia transesfenoidal, realizada por el doctor David Roja y por el doctor Patricio Jarrín, quienes no sé si estarán presentes para quizás comentar un poco, porque acá les voy a mostrar un poco el video de cómo se realiza esta biopsia transesfenoidal, que, como les mencioné antes, la revisión de la literatura es bastante complejo. No sé si estará presente, nos acompaña el equipo de neurocirugía. Está el doctor Rojas. Sí, aquí Doctor estoy. Rojas, Hola, ¿cómo buenas. está? Hola, ¿cómo está? Bien, Disculpe, llegué un poquito tarde, pero vi gran parte de la presentación. muchas Durante- gracias, Doc. No, aquí te mandé el video que hicimos una selección para que no fuera tan fome, pero en el fondo aquí se expone la CIA Turca ampliamente. Y lo primero que hay que abrir la duramadre. Obviamente, ahí está la duramadre de la CIA Turca abierta. Y la gran precaución de estas biopsias hay que hacer es que saber que, como se ve en la resonancia, y como tú muy bien dijiste, la duramadre está anterior, la glándula está hecha hacia adelante. Entonces hay que sacar esa capa de glándula antes de biopsiar el tumor, porque lo más probable es que si sacan la parte anterior va a salir hipófisis con reacción. Entonces ustedes ven ahí claramente cómo está una capa de hipófisis en la parte más anterior y detrás de la hipófisis está el tumor. Entonces hay que tener la precaución de remover esa capa de hipófisis antes de biopsiar para no tener una mala interpretación de la lesión. Y ustedes ven que ahí, una vez que uno removió la hipófisis, abre la lesión misma, que el tumor que se ve medio parduzco, se fijan de otro color, no tiene una trama vascular como la glándula, y ustedes ven al abrir el tumor, sale un tumor bien necrótico, sanguinolento, y de ese tumor es del que se tomó la biopsia. En este caso era un tumor bien invasor con célula ventricular, no tiene ningún sentido hacer una compresión amplia, lo único importante era tener una buena biopsia nomás para tener un diagnóstico certero. Y ahí está el tumor. Lo que menciona Doc es un poco lo que se describía de la macroscopía de este tumor, como lo mencionaban los colores, que era más oscuro, más Sí, grisáceo. oscuro, medio necrótico, de aspecto bien necrótico, ¿ah? Medio líquido. Otros generales son más bien firmes, este era especialmente blando. Y ahí está el tumor, se ve, y ahí se toma la biopsia y después se reseca una porción un poco más amplia para tener una buena muestra. Esa es la muestra. ¿Ven? Es un tumor bien blando. No es lo más habitual en los germinomas, muchas son firmes. Súper. Muchas gracias, doctor, por Bien. compartirnos el video y la experiencia y explicarnos un poco lo que se realiza de la parte neuroquirúrgica. Entonces, respecto, bueno, siguiendo la cronología, esto se manda a anatomía patológica y esto, gentileza de la doctora Claudia Tisera, que es neuropatóloga del INCA, vemos un poco la parte de la microscopía y luego la inmunohistoquímica, que es un poco similar a las imágenes que les mencioné respecto a la descripción histológica, donde tenemos estas células foliculares con núcleos que están mucho más grandes, más hiperpigmentados y que tienen como tejido conectivo que separa unas células de otras. Y respecto a la tinción que se realiza, podemos ver que da positivo cuando marca las células germinales, como podemos ver en esta inmunohistoquímica. ¿Bien? Y siguiendo con eso mismo, respecto a esto, lo que se informa en este examen histológico es que es concordante con lo que yo les mencioné respecto a la literatura, que presenta células que están entremezcladas con acúmulos de linfocitos pequeños de aspecto maduro, con un moderado infiltrado hemorrágico reciente. Y respecto a la inmunohistoquímica, lo que se realiza es la fosfatasa alcalina placentaria positiva, un CD117, que son otros marcadores que se utilizan normalmente para germinoma, que da positivo, y en el fondo concluyen que esto es compatible con un tumor de células germinales y en específico un germinoma.
Esta paciente, cuando la vimos ya post todo, sigue con terapia de reemplazo hormonal, como les mencionamos, no ha tenido intercurrencia hasta la fecha, y en marzo del 2022, como les mencionaba, se hospitalizó para realizar la biopsia, ahí la vimos, la evaluamos y confirmamos un poco la clínica que era un poco difusa al principio, que no tenía clínica neurooftalmológica, no tenía clínica de diabetes insípida de compromiso neurohipoficiario, que finalmente sí la tenía, y por lo tanto después, posterior a esto, se inicia la preparación y programación con el equipo de oncología de el Hospital Sotero del Río y del INCA. Respecto a conclusiones finales y comentarios de este caso, bueno, a los adolescentes que presentan un retraso puberal siempre tienen que ser estudiados y derivados a un endocrinólogo infantil. El no conocer las causas posibles potencialmente graves podrían empeorar el pronóstico futuro de un niño. Por eso es muy importante conocer estas cosas y también ser un poco más incisivo en relación a la historia, sobre todo cuando la mamá decía que siempre fue delgada, siempre fue chiquitita y siempre le dijeron que iba a ser chiquitita. Además teniendo una hermana de menos edad, más alta que ella, ¿bien? Dentro de los signos más frecuentes en adolescentes niñas, en el fondo con retraso puberal, es la amenorrea primaria, que siempre debe ser estudiada, y en el caso de niñas que presenten este signo, que no tenga desarrollo puberal con un eje hipotálamo hipofisario gonadal que se confirma que está suprimido, siempre hay que buscar la causa central de este, y dentro de ellos, como vemos, puede ser con baja frecuencia en algunos casos, tumores del sistema nervioso central, porque por lo tanto siempre será necesario la neuroimagen que lo confirme o que lo descarte. Y frente a procesos expansivos intracraneales que involucran engrosamiento de estructuras del hipotálamo hipoficiaria, debemos descartar neoplasias, dentro de ellas las más frecuentes, como el craneofaringioma, el quiste de la bolsa de Rathke y algunos tumores de células germinales. Frente a la presencia de compromiso neurohipófisis, sean síntomas de diabetes insípida, junto a disfunción hipoficiaria múltiple, siempre de pensar en diagnósticos diferenciales, distintos, por ejemplo, del macroadenoma hipoficiario, y en específico respecto al germinoma, que es uno de los tumores de células germinales de ubicación extragonadal, intracraneal, es un tumor benigno, radiosensible, con un pronóstico favorable. Entonces, por todo lo anterior, es que se hace hincapié en tener presentes las causas posibles de un retraso puberal con amenorrea primaria, en este caso asociado a un déficit de hormonas hipoficiarias combinadas, un compromiso neurohipófisis, en el fondo un panhipopituitarismo buscando causas posibles, tratables de forma precoz, evitando un daño progresivo e irreversible en el caso de que existan procesos expansivos intracraneales como el germinoma. Agradecimiento en especial a quienes nos facilitaron este caso clínico con el cual nosotros coincidimos, la doctora Catalina Jiménez, mi compañera de segundo año que termina su beca, la doctora Javiera Basare, que es la endocrinóloga tratante del Hospital Sotero del Río, que nos facilitó toda la información de esta paciente, nuestro tutor, el doctor Volk, endocrinólogo de adulto del INCA, y por supuesto el doctor David Rojas, neurocirujano del Instituto de Neurocirugía. Eso. ¿A quién no podemos olvidar dentro del hipogonadismo central adquirido? Eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Una estupenda presentación. Te felicito sinceramente. Fue muy, muy, muy bueno. Por favor, abro la palabra para aquel que quiera hacer alguna consulta o alguna pregunta del caso o de la revisión. Yo, Claudia. Sí. Isabel, primero felicitar a Andy, muy buena presentación, muy bonita revisión. Contarles que hemos estado revisando los pacientes con germinoma porque nos llamó la atención que había un aumento explosivo en estos últimos 2 años, y la verdad es que, tal como decía Andy, los casos reportados, la mayoría son orientales, pero en los 2 últimos años de pandemia llevamos 11 pacientes nuevos con germinoma, y a diferencia de lo que describe la literatura, tenemos solo 2 varones, el resto son mujeres. El diagnóstico del germinoma no es fácil, la verdad, y el engrosamiento del tallo en los niños es distinto al enfoque que se da en adultos, porque la hipofisitis y todas las lesiones inmunológicas o infiltrativas son extremadamente raras. Entonces, si a uno en una biopsia le sale hipofisitis, y a eso el doctor Rojas puede complementarnos que yo, la verdad es que no tiene que creerlo, sino que tiene que ahondar más. Lamentablemente, los germinomas, todos los pacientes que hemos tenido han salido marcadores negativos, son todos germinomas puros. Entonces uno no tiene que quedarse con el diagnóstico de la hipofisitis, porque probablemente la hipofisitis es peritumoral,
y es la inflamación en el fondo que produce esta reacción inmunológica del tumor, y que bajo esa hipofisitis está el tumor. Entonces, si tienen algún paciente y les sale hipofisitis, no lo crean y busquen el germinoma. Y por otra parte, entonces, en el enfoque diagnóstico, todas las que son causas infiltrativas las dejamos como de estudio de tercera línea, y sí hay que agregar el estudio esquelético, estudio de hueso, porque también dentro de las causas está la histiocytosis, y esta se puede diagnosticar por una lesión externa a la hipófisis. Entonces ahí probablemente no se va a necesitar la biopsia, sino que se puede necesitar la biopsia del hueso o de otra zona de la histiocytosis. Hay estudios también respecto a cuando hay lesiones pineales, y se ha visto que los niños con lesiones hipofisiales son los que tienen peor crecimiento y más compromiso de todas las hormonas, versus los que tienen lesiones pineales. Y respecto a los porcentajes que tú dijiste, es bien distinto también en el adulto, porque cuando uno tiene el engrosamiento del tallo y tiene estas causas, hasta el 67%, hasta el 80% se ha descrito que son germinomas. Entonces, y los trabajos han mostrado que el tratamiento con, como tú dijiste, con cisplatino y después la radioterapia, que incluso ahora podría existir la posibilidad de protonterapia, que no se hace en Chile, sería también mucho más localizada. Contarles que con la doctora Fernanda Peña y el doctor Diego Cepeda, junto con el doctor David Rojas, estamos haciendo recolectando los pacientes que tengan engrosamiento del tallo y germinoma, para poder tratar de hacer una descripción propia. Con la doctora Kuma, ella está haciendo la evaluación de las imágenes, así es que los invitamos a compartirnos sus pacientes para que podamos incluirlos en, ojalá, un bonito trabajo. Gracias, Andy. Gracias, Claudia. Gracias, doctora, por esta información tan importante. Y solo agregar un poco de, claro, como dice la doctora, a mí me tocó en mi pasada en el INCA justo ver a esta paciente y a otra paciente más, las dos con germinoma, que se le hizo la biopsia y confirmó en el fondo el germinoma, pero la otra paciente era más chiquitita, y como usted mencionaba, eran dos niñas, no niños como se menciona en la literatura. Doctora Basaure. Y yo quería aportar un poquito respecto a lo inicial. Inicialmente esta paciente pensamos que podía ser un síndrome de Turner, porque en fondo talla baja, de larga data no estudiada, y amenorrea primaria, pero los exámenes iniciales, como tú bien dijiste, ¿no es cierto?, con un perfil de hipotiroidismo central y un hipogonadismo y hipogonadtrófico, hicieron pensar en buscarle otra etiología. Y lo otro que quería comentar es que recordar que en niños, varones, cuando el tumor de células germinales produce beta-HCG, puede presentarse como una pubertad precoz periférica. Entonces, también a considerar en el diagnóstico. Ahora, lo que tú dijiste de que los padres en realidad la encontraban sana. Ellos Sí. venían, entonces la única explicación que yo encontré, porque son padres ultra preocupados, es que esto fue de tan lenta instalación que ellos fueron como, no sé, no se dieron cuenta. Y de hecho, cuando se insistía en que no tenía problemas con la diuresis, yo le hice medir la diuresis, y la ingesta líquida y la diuresis de 24 horas, y evidentemente tenía una poliuria certificada, y una vez que empezó con la desmopresina, ahí ellos notaron la diferencia, que la niña no se levantaba en la noche, orinaba normal. Eso. Gracias, doctora. Y gracias al doctor Rojas, que ha sido encantador respecto al manejo de esta paciente, y a la Isabel, que me hizo el contacto con ella. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. La audiencia, muchas gracias por mantenerse aquí. Bueno, le damos las gracias nuevamente por su atención, y queremos invitarlo a un poco continuar en este mismo rubro de la endocrinología, que es el desarrollo puberal retrasado, y los invitamos para el próximo jueves a la misma hora, a la 1 de la tarde, para la presentación de retraso constitucional del desarrollo y retraso puberal, que presentará la doctora
Mirta Jara. Muchas gracias y que les vaya muy bien el fin de semana. Adiós. Chao. Chao.